La Colombia de los años 70 fue escenario de voces increíbles que hicieron que millones de personas cantaran, bailaran y se enamoraran de la música. Cantantes que llenaban estadios, que sonaban en las radios de todo el país y que marcaron una época de oro de la música latina. Pero, ¿qué pasó con ellos? ¿A dónde fueron a parar esas voces que un día brillaron tanto? Hoy vamos a hablar de 14 cantantes colombianos de los años 70 que fallecieron completamente olvidados. Artistas que lo dieron todo por la música, pero que el tiempo y el mundo terminaron dejando atrás, lejos del reconocimiento que merecían. Una historia que emociona, sorprende y nos hace reflexionar sobre cómo la fama puede ser tan corta como una canción. Quédate hasta el final, porque cada nombre de esta lista tiene una historia que vale mucho la pena conocer. Y si aún no estás suscrito a este canal, suscríbete ahora y activa la campanita de notificaciones para no perderte ningún video como este. Número 1. Fausto. Luis Javier Piedrahíta Gaviria nació el 25 de abril de 1950, en La Ceja, un pequeño municipio del oriente antioqueño rodeado de montañas verdes y ríos que parecían acompañar los sueños de quienes crecían allí. Desde joven mostró una sensibilidad especial por la música. Su voz, clara y cálida, se adaptaba tanto a la balada romántica como a los ritmos andinos y los boleros que en aquel tiempo llenaban los corazones de Colombia. Su talento pronto llamó la atención de los organizadores de concursos musicales, y en 1971 su vida cambió cuando participó en el Festival Internacional de la Canción en Nueva York. Ese evento fue su puerta al mundo. Pronto firmó con Sonolux, una de las discográficas más importantes de Colombia, y más tarde grabó en Brasil con RCA Víctor, ampliando su alcance a otros países latinoamericanos. Canciones como Agua Caliente, Susana y Beber para qué se convirtieron en himnos de la época. Los abedules y Soñando con el abuelo mostraban otra faceta de Fausto, nostálgica, reflexiva y profundamente humana. Su talento fue reconocido por la crítica y por el público, ganando premios como el Antena de la Consagración y el galardón al mejor cantante del año otorgado por el periódico El Tiempo. Su voz resonaba en la televisión, en programas de gran audiencia y en escenarios internacionales como el Festival de Viña del Mar. A pesar de todo el éxito, la vida no siempre fue amable con Fausto. Los años de gloria se mezclaron con episodios difíciles que marcaron su trayectoria. Una caída que lo mantuvo un mes en el hospital interrumpió su ritmo profesional. Poco después sufrió el robo de un cofre que contenía varias de sus grabaciones más preciadas, una pérdida que lo sumió en tristeza. La pandemia trajo consigo la muerte de su padre, un golpe que lo hizo replantearse muchas cosas en la vida. Lejos del brillo de los escenarios, Fausto decidió invertir en otras áreas. Se graduó en Derecho en la Universidad de Envigado, demostrando que su capacidad iba más allá de la música. Creó una empresa familiar de productos naturales llamada Artesana, combinando la pasión por el bienestar con el espíritu emprendedor que siempre lo caracterizó. Su vida se volvió más tranquila, pero también más invisible para el público masivo. Hoy, en 2025, Fausto sigue vivo, pero su nombre casi no aparece en los medios principales. Continúa cantando y grabando, participando en canales regionales donde aún es recibido con cariño, pero el gran circuito musical parece haberlo olvidado. Su canal en YouTube cuenta con apenas unos pocos miles de seguidores y entre las nuevas generaciones es prácticamente un desconocido. Sin embargo, quienes vivieron los años 70 y 80 lo recuerdan con afecto y nostalgia. Fausto es un ejemplo de cómo el tiempo puede cambiar la memoria colectiva. Sus canciones, que alguna vez llenaron teatros y corazones, ahora se escuchan en rincones discretos de la red y en presentaciones modestas. La historia de su vida demuestra que la fama puede ser efímera, pero el talento verdadero deja una huella que nunca desaparece por completo. Mientras algunos lo olvidaron, otros siguen buscando entre vinilos viejos y grabaciones antiguas tratando de recuperar la magia de su voz. Y así, entre recuerdos y nuevas grabaciones, Fausto continúa su camino, con la música como única constante, sin saber cuándo o si alguna vez volverá a llenar un escenario con la misma intensidad de aquellos años dorados.
La historia apenas comienza a revelarse, y el siguiente capítulo de su vida promete mostrar que, incluso en el olvido, la música puede seguir hablando. Este relato de Fausto deja un puente abierto hacia lo que viene, hacia la búsqueda de sus canciones perdidas y los momentos que aún podrían rescatarse del tiempo. Número 2. Carmenza Duque. Carmenza Duque nació el 17 de marzo de 1951 en Manizales, Caldas, una ciudad rodeada de cafetales y montañas que parecen abrazar el cielo. Desde niña mostró un talento innato para la música. A los 14 años comenzó su trayectoria artística y 2 años después decidió mudarse a Bogotá, buscando oportunidades que su ciudad natal no podía ofrecer. Fue ahí donde se ganó el apodo de La Voz Fantasma, gracias a sus apariciones en el programa radial La Noche Fantástica. Su timbre era delicado y potente al mismo tiempo, capaz de transmitir la ternura de un bolero o la intensidad de una ranchera. A los 18 años firmó con Codiscos, y desde entonces su carrera fue imparable. Grabó más de 40 álbumes a lo largo de su vida, consolidándose como una de las grandes voces femeninas de la música colombiana. Canciones como Yo no me vuelvo a enamorar, La Potra Zaina, Cielo Rojo, Quiero abrazarte tanto y Popurrí se convirtieron en clásicos que acompañaron fiestas, cafés y corazones enamorados. Su popularidad no se limitaba a Colombia, su voz trascendió fronteras y tuvo la oportunidad de cantar con el renombrado Mariachi Vargas de Tecatitlán, llevando un pedazo de Colombia a México y más allá. Uno de los momentos más emblemáticos de su carrera ocurrió en 1986, cuando se convirtió en la primera mujer en la historia en cantar como solista para un pontífice en vivo. Interpretó Tiempo de Esperanza ante el Papa Juan Pablo II durante su visita a Colombia en el Parque El Tunal, en Bogotá. Fue un instante histórico que mostró no solo su talento, sino también su capacidad de conectar con el público en un nivel profundo y emotivo. Participó además en la película El Niño y el Papa, ampliando su presencia en la cultura popular y demostrando que su arte podía ir más allá de la música. Sin embargo, como sucede con muchos artistas, el tiempo comenzó a mostrar su lado más duro. En los últimos años de su vida, Carmenza enfrentó serios problemas de salud. Sufrió una parada cardíaca, 2 infartos y finalmente una pancreatitis aguda mientras estaba de paseo en Estados Unidos. La enfermedad avanzó rápidamente y los médicos descubrieron que varios órganos estaban gangrenados. El procedimiento fue suspendido y Carmenza pasó sus últimos días bajo cuidados paliativos. Falleció la noche del 21 de mayo de 2025 a las 20:39 en Miami, Florida, a los 74 años, dejando un vacío que pocos pudieron llenar. La causa oficial de su muerte fue pancreatitis aguda con necrosis de múltiples órganos. A pesar de su talento y de los logros que marcaron su carrera, Carmenza Duque terminó siendo casi olvidada por las nuevas generaciones. Había decidido retirarse de los escenarios 8 años antes de su muerte, y aunque su partida generó conmoción regional, su nombre apenas resonaba entre los jóvenes. Su legado quedó confinado a un público de mediana edad y mayores, quienes aún recuerdan sus interpretaciones con nostalgia y cariño. Las grabaciones de sus canciones circulan discretamente en la red, y quienes buscan su música a veces la encuentran en viejos discos o archivos que sobreviven al olvido. La historia de Carmenza Duque muestra cómo una voz que una vez llenó auditorios y corazones puede desvanecerse con el tiempo, pero también cómo la pasión por la música permanece intacta en quienes la conocieron. Su vida y su carrera son un recordatorio de que el talento y la dedicación no siempre garantizan la memoria colectiva, y que incluso los nombres más grandes pueden desaparecer del recuerdo público. Mientras la memoria de Carmenza se desvanece entre las nuevas generaciones, su voz sigue viva en quienes la escucharon cantar con emoción y fuerza, esperando que algún día su música recupere la atención que merece. El siguiente capítulo nos llevará a otro artista colombiano de los años 70, cuyo talento también quedó atrapado entre la gloria y el olvido. Número 3. Hugo Rafael Ordóñez Masuera, Trío Martino. En 1938 nació Hugo Rafael Ordóñez Masuera en la ciudad de Pasto, al sur de Colombia, un lugar rodeado de montañas y tradiciones que han nutrido por décadas la música andina del país. Desde joven, se sintió atraído por el canto,
Y fue en las presentaciones culturales del Instituto Champagnat de Ipiales donde su talento llamó la atención de quienes lo escuchaban. Su voz, profunda y emotiva, tenía ese tono ideal para los boleros románticos y la música andina que en esos años enlazaba corazones en todo el país. El destino de Hugo cambió cuando fue invitado a unirse a una agrupación que ya estaba tomando forma en Pasto. El Trío Martino había sido creado en 1961 por Alberto Mora, Sixto Insuasti y Luis Criollo, pero con el paso del tiempo su composición fue cambiando. Hugo se integró en 1964 como primera voz, cuando el grupo se trasladó a Bogotá en busca de mayores oportunidades. Fue una decisión que marcaría su vida y la historia de la música romántica en Colombia. El trío Martino destacó por su capacidad de interpretar boleros y melodías andinas con una sensibilidad única. Canciones como Triunfamos, Noches de Boca Grande, Café Amargo o Para que no me olvides se convirtieron en piezas muy queridas por quienes escuchaban la radio o asistían a presentaciones en festivales y teatros. Su estilo, impregnado de romanticismo y armonía, conectaba con la nostalgia de los largos viajes, las cartas de amor y las despedidas bajo la luz de la luna. Gracias a la calidad de su música, el grupo consiguió reconocimiento más allá de Nariño. Se presentaron en diversas ciudades de Colombia y también en escenarios internacionales, llevando su música a países como Ecuador, Chile, Brasil y más. La influencia de sus voces, combinadas con guitarras armoniosas, los llevó a grabar cerca de 15 álbumes, muchos de ellos bajo el sello Sonolux, uno de los más importantes de la época. Sin embargo, como suele suceder con muchas historias de éxito, los cambios personales y las circunstancias llevaron a la desintegración del grupo. Después de años de giras y grabaciones, el trío Martino se separó en Bogotá. Hugo decidió radicarse en Venezuela por un tiempo y posteriormente regresó a la capital colombiana. Fue entonces cuando él y otros miembros cedieron la franquicia del nombre del trío a Luis Criollo, quien continuó presentando nuevas formaciones del Martino con músicos distintos. Durante décadas, Hugo Rafael Ordóñez Masuera representó el legado de una época en que la serenata, la guitarra acústica y las letras emotivas eran protagonistas del corazón colombiano. Pese a las transformaciones, él siguió ligado a la música y a quienes amaban el bolero tradicional. Pero con el paso del tiempo y la llegada de nuevos géneros musicales, la atención del público se fragmentó, y la memoria de este gran intérprete se volvió cada vez más tenue fuera de su región. El 3 de mayo de 2025, con aproximadamente 87 años, Hugo falleció en Bogotá, dejando detrás de sí una trayectoria que marcó la vida de muchos en Nariño y más allá. Su muerte no fue ampliamente cubierta por los grandes medios nacionales. La noticia fue anunciada principalmente por periódicos locales del sur del país, donde su música todavía resonaba con cariño entre quienes lo conocieron y admiraron. Hoy, el nombre de Hugo Rafael Ordóñez Masuera y el legado del trío Martino son recuerdos que sobreviven principalmente en círculos nostálgicos de amantes del bolero andino y en regiones del sur del país. Afuera de esos espacios, su historia está casi olvidada, pero su voz y las melodías que una vez llenaron teatros y plazas siguen vivas en quienes las escuchan con emoción. Este cierre de capítulo nos deja listos para conocer a otro artista colombiano de los 70, cuya voz también formó parte de una era dorada, pero cuyo nombre poco a poco se desvaneció del recuerdo general. Número 4. Gabriel Chamorro. Gabriel Francisco Chamorro Tapia nació en Ovejas, Sucre, aunque la fecha exacta de su nacimiento nunca se registró. Desde muy joven mostró una sensibilidad especial por la música vallenata, aquel ritmo que mezcla acordeón, caja y guacharaca para contar historias de amor, fiesta y vida cotidiana. Durante la década de 1970, su voz se convirtió en una de las segundas más solicitadas por los grandes artistas y conjuntos vallenatos de Colombia. Gabriel era capaz de complementar cualquier interpretación, aportando armonía y emoción sin robar el protagonismo, y por eso su nombre circulaba entre los músicos como un talento imprescindible. Formó parte de grupos importantes como los Caporales del Magdalena y acompañó a los hermanos Zuleta, consolidando su prestigio dentro del género. Más tarde se unió en dupla musical con Andrés Turco Gil,
con quien grabó 2 álbumes para Codiscos, Canción del Algodón y Que me toquen un paseo. Estos discos contenían canciones que hoy se consideran clásicos del vallenato, incluyendo Amor en ensueño, Compadritos y La Cachaquita, piezas que mostraban la capacidad de Gabriel para transmitir emociones profundas con su voz cálida y versátil. También tuvo la oportunidad de grabar junto a Alfredo Gutiérrez y sus Revolucionarios, dejando una huella que muchos aficionados del vallenato recuerdan con cariño. Sin embargo, detrás de la fama y los aplausos, la vida de Gabriel tomó un rumbo difícil. Los problemas personales comenzaron a acumularse y entre ellos, la dependencia de drogas lo alejó poco a poco de los escenarios y del radar del vallenato. Lo que antes era una carrera brillante se transformó en un recorrido solitario y complicado, marcado por la lucha por sobrevivir y el distanciamiento de quienes habían sido sus colegas y admiradores. En sus últimos años, Gabriel fue visto en las playas de Cartagena y Santa Marta, tocando su acordeón en las calles para ganarse la vida. Su figura contrastaba con la del joven cantante que había sido buscado por las grandes bandas del país. De la segunda voz más apetecida de los años 70, había pasado de ser un rostro anónimo que caminaba por las calzadas de la costa colombiana, dependiente de la generosidad de los transeúntes y de su instrumento para subsistir. El 1 de febrero de 2025, a los 80 años, Gabriel Chamorro falleció en Sogamoso, Boyacá. La causa de su muerte fue natural, ligada a la edad avanzada, pero su despedida no tuvo la pompa ni el reconocimiento que hubiera merecido. Su vida, tan marcada por la música, terminó en el anonimato, lejos de los aplausos y los escenarios que alguna vez lo habían acogido. Su partida fue registrada apenas en portales especializados en vallenato, dejando claro que su historia había sido olvidada por el gran público. Gabriel Chamorro representa uno de los casos más trágicos de esta lista de cantantes colombianos de los 70. Su talento y esfuerzo, que en algún momento lo pusieron en el centro del vallenato, quedaron sepultados bajo la indiferencia de una sociedad que olvida con rapidez a quienes no se mantienen en los reflectores. Su acordeón ya no suena en los grandes escenarios, pero quienes lo conocieron recuerdan la fuerza de su voz y la pasión que ponía en cada interpretación. El relato de Gabriel deja un contraste profundo entre la gloria efímera y el olvido inevitable, mostrando cómo incluso los más grandes pueden perderse en la memoria colectiva. Su historia prepara el camino para conocer al siguiente artista, cuya carrera también brilló con fuerza y luego cayó en la invisibilidad del tiempo. Número 5. Leonidas Moya Fula, Leo Moya. Leonidas Moya Fula, conocido en los círculos musicales como Leo Moya, nació en Valledupar, probablemente el 3 de agosto de 1963 o 1964, aunque las fuentes divergen ligeramente sobre el año exacto. Hijo del renombrado compositor Sergio Enrique Moya Molina y de Juana Dolores Fula Núñez, apodada La Celosa, creció rodeado de versos, guitarras y acordeones, respirando desde niño la esencia del vallenato. En su hogar, la música no era solo entretenimiento, era una tradición, un legado que se transmitía de generación en generación y que marcó su destino. Su talento se manifestó desde temprana edad. A los 12 años ya aparecía en estudios de grabación acompañando como corista al joven prodigio Javier Gámez. Desde ese momento, Leo Moya se convirtió en una presencia constante en la música vallenata, aunque nunca en el centro de atención. Su papel de corista de segunda voz y guitarrista lo llevó a colaborar con artistas icónicos como Jorge Oñate, Diomedes Díaz, Beto Zabaleta, Iván Villazón y Farid Ortiz. Su voz, aunque discreta, complementaba y realzaba a los protagonistas, aportando armonía y profundidad a cada interpretación. Uno de los momentos más memorables de su carrera ocurrió junto a Diomedes Díaz y el acordeonista Juancho Royce. Participó en producciones inolvidables como 26 de mayo, Brindo con el alma y Un canto celestial, donde su segunda voz aportaba un equilibrio perfecto que muchos no percibían, pero que era esencial para el éxito de las canciones. Además, formó parte del trío Los Hijos de Sergio Moya Juntos, junto a sus hermanos Sergio Jr. y Freddy, grabando 3 álbumes que consolidaron el legado musical de la familia Moya. A pesar de su talento y de una carrera que lo llevó a tocar con los mejores del género, la vida de Leo estuvo marcada por el dolor de la enfermedad.
Durante 16 años luchó contra un cáncer cerebral que lo obligó a alejarse de los escenarios y a someterse a múltiples cirugías y sesiones de quimioterapia en Medellín. Los últimos meses fueron particularmente difíciles, con recaídas que incluso le impedían mantenerse de pie. La enfermedad no logró apagar su pasión por la música, pero sí lo confinó a la intimidad de su hogar y de sus tratamientos médicos, lejos de los reflectores que nunca lo buscaban. El 27 de mayo de 2025, a los 61 años, Leo Moya falleció en Valledupar, cerrando una vida dedicada a la música, aunque en silencio para el gran público. Su muerte pasó casi inadvertida fuera de los círculos de aficionados del vallenato. Pocos sabían su nombre y su rostro rara vez aparecía en portadas o programas. Sin embargo, para quienes conocen el género, su contribución fue invaluable. Era la voz que hacía brillar a los protagonistas, la presencia discreta que fortalecía cada interpretación. Leo Moya representa el lado invisible de la fama en la música colombiana. No era el nombre que aparecía en los carteles, ni el que recibía los aplausos en los escenarios, pero su arte era tan fundamental como el de cualquier estrella. Su historia demuestra que el talento puede existir sin reconocimiento masivo, y que a veces las voces más importantes son las que trabajan en silencio, dejando huellas profundas en quienes saben escuchar. A través de su vida, el vallenato aprendió que la fuerza de una canción no depende solo de quien la canta al frente, sino también de quienes la sostienen desde las sombras. La historia de Leo Moya abre la puerta para conocer a otro artista colombiano de los años 70 que, aunque alguna vez brilló, terminó perdido en el tiempo. Número 6. Ernesto Echeverry, Los Teipus. Ernesto Echeverry nació en Barranquilla, aunque la fecha exacta de su nacimiento nunca se registró. Desde joven se sintió atraído por los sonidos del rock y el pop psicodélico que comenzaban a invadir Colombia a mediados de los años 60. Influenciado por grupos internacionales como The Beatles, encontró en la música una forma de expresión que rompía con la tradición y le permitía explorar nuevas sonoridades. En ese contexto, fundó junto a Alfredo Luis Fuentes y Mario Ochoa la banda Los Teipus, nacida en el Gimnasio Moderno de Bogotá. Inicialmente, como un cuarteto acústico, el grupo buscaba experimentar con armonías, ritmos y letras que reflejaran la sensibilidad de una juventud en transformación. Su nombre tuvo un origen curioso. Comenzaron como Los Putas, pero por discreción lo transformaron a Los Tapus y finalmente, siguiendo la sugerencia de la madre de una integrante, lo pronunciaron con la vocal inglesa, convirtiéndose en Los Teipus. El grupo alcanzó un pequeño momento de gloria en 1969, cuando grabaron su único disco. Entre las canciones que contenía, destacó la versión de 007, Shantytown, del jamaicano Desmond Dekker, un tema que hoy se busca con fervor entre coleccionistas de música psicodélica y rock colombiano. Más allá de la música, los Teipus se relacionaron con figuras literarias como Álvaro Cepeda Zamudio y participaron en cortometrajes experimentales dirigidos por Luis Ernesto Arocha, mezclando así sonido y arte visual en un proyecto innovador para su tiempo. Pese al talento y la originalidad de su propuesta, la banda no logró consolidarse ni trascender en el país. Como muchas otras agrupaciones de rock y pop de Colombia durante los años 60, los Teipus terminaron en la sombra de la historia musical. Su música, aunque valiosa y buscada por coleccionistas, quedó confinada a un público reducido, y su nombre fue casi borrado de la memoria popular. Ernesto Echeverry, líder y fuerza creativa del grupo, vivió y trabajó en un contexto que no ofrecía reconocimiento masivo, pero que sí cultivaba la experimentación y la pasión por la música. Con los años, Ernesto continuó vinculado a la música de forma más discreta. Su nombre no aparecía en los grandes medios ni en retrospectivas del rock colombiano, pero quienes llegaron a escuchar Los Teipus comprendían la originalidad y el valor de su trabajo. La banda, su disco y su historia se convirtieron en objetos de culto, un recuerdo fugaz de una época en que el rock colombiano intentaba abrirse camino entre ritmos más tradicionales. El 15 de enero de 2025, Ernesto Echeverry falleció. La causa de su muerte no fue divulgada públicamente, y su despedida pasó desapercibida para la mayoría del país. Pese a ello, su contribución al rock psicodélico colombiano permanece en el disco que grabó,
en las pocas memorias de quienes lo conocieron y en la fascinación de coleccionistas que buscan recuperar un sonido perdido. Ernesto representa a aquellos artistas que estuvieron a la vanguardia, que experimentaron con el sonido y la estética, pero que nunca alcanzaron el reconocimiento masivo. Su historia demuestra que la innovación muchas veces queda atrapada en los márgenes de la memoria colectiva, y que incluso la música más brillante puede desaparecer del recuerdo del público general. Mientras el eco de los teipus se desvanece, su legado abre la puerta a otra historia de talento colombiano de los años 70 que, aunque alguna vez brilló, terminó casi olvidado, esperando ser redescubierto por quienes valoran la música más allá del nombre en los carteles. Número 7. Fabermana. Fabio Ernesto Martínez Navas, conocido por su apodo, Fabermana, dedicó toda su vida a la música andina colombiana. Aunque pocos fuera de ese ámbito, alguna vez escucharon su nombre. Su sobrenombre surgió de las iniciales de su propio nombre, un modo de firmar un legado que estaba destinado a trascender más por su obra que por su fama. Desde los años 70, Fabermana se convirtió en un compositor y pedagogo comprometido con la preservación y difusión de los bambucos, pasillos y torbellinos que forman parte del folclore de la región andina de Colombia. Su labor no se limitaba a crear música, también enseñaba, compartiendo con sus estudiantes los secretos del ritmo, las melodías y la cadencia que distinguen a la tradición andina. Cada composición que entregaba estaba pensada para mantener viva una herencia cultural, para que las futuras generaciones pudieran seguir interpretando y valorando su música. Muchas de sus piezas forman hoy parte del repertorio de músicos y profesores especializados en música andina, pero fuera de ese círculo, Fabermana era prácticamente invisible. Durante décadas, su trabajo permaneció en partituras, en talleres de música y en conservatorios, lejos de los reflectores y del reconocimiento popular. No grabó discos comerciales, no participó en festivales nacionales de gran alcance y rara vez apareció en medios de comunicación. Su vida fue un ejemplo de dedicación silenciosa. Mientras otros buscaban fama y escenarios, él prefirió que su nombre permaneciera en segundo plano, confiando en que la música sería su verdadera voz. El 10 de febrero de 2025, Fabermana falleció. La causa de su muerte no fue divulgada y casi no quedó rastro digital de su vida personal ni de los últimos momentos que vivió. Su desaparición pasó desapercibida para el público general, pero entre los músicos y docentes de música andina se percibió como la pérdida de un mentor y un custodio de la tradición musical. Su legado sobrevive únicamente en las partituras que dejó y en la memoria de quienes tuvieron la fortuna de aprender de él. Fabermana representa a los artistas cuyo impacto no se mide por la fama, sino por la profundidad de su contribución cultural. Aunque su nombre no figura en grandes registros, ni es recordado por la mayoría de los colombianos, su obra sigue viva cada vez que un bambuco, un pasillo o un tornellino se interprete con fidelidad a la tradición. Su vida demuestra que existen formas de trascender que no dependen de la exposición mediática ni de los aplausos en un escenario. El recorrido de Fabermana también deja en evidencia cómo muchas figuras del folclore y la música tradicional colombiana quedan fuera de la memoria colectiva. Sus esfuerzos por mantener viva la música andina contrastan con la indiferencia de quienes desconocen la riqueza cultural que él preservó. Sin embargo, para quienes lo conocieron, su enseñanza y sus composiciones siguen siendo un faro, recordando que el valor de la música no siempre se refleja en popularidad, sino en la capacidad de resistir al olvido. La historia de Fabermana concluye, por ahora, como un puente hacia el siguiente artista colombiano de los 70, cuya voz y obra también se enfrentaron a la fama efímera y al olvido del público general, mostrando otra faceta de la memoria musical del país. Número 8. Rafael Navarro. Trío Tres Generaciones. Rafael Navarro nació en Colombia, aunque la fecha exacta de su nacimiento no se registra. Desde joven mostró una gran afinidad por la guitarra y un profundo respeto por la música andina colombiana, especialmente por los ritmos y melodías que nacen en el interior del país. Su habilidad para tocar y su sensibilidad musical lo llevaron a formar parte de proyectos significativos que buscaban preservar y difundir esta tradición. En las décadas de 1970 y 1980, Rafael Navarro conformó junto al legendario bandolista Benigno Mono Núñez el trío Tres Generaciones. Esta agrupación se convirtió en una de las más respetadas de la época dentro del género andino, destacando por su capacidad de combinar técnica, armonía y sentimiento.
Su música representaba la esencia de los pueblos del interior colombiano. Historias contadas a través de la guitarra, el bandol y la voz, transmitiendo emociones que iban desde la nostalgia hasta la alegría de las fiestas tradicionales. El trío Tres Generaciones no buscaba fama masiva ni ocupar los grandes escenarios nacionales. Su propósito era preservar la tradición clásica de la música andina y llevarla a quienes realmente valoraban el arte auténtico. Con el paso de los años, Rafael Navarro se convirtió en un referente para músicos jóvenes, enseñando con paciencia y rigor la interpretación correcta de los ritmos andinos y transmitiendo el respeto por la herencia musical que había recibido. A pesar de la relevancia de su trabajo, la historia de Rafael Navarro quedó limitada a círculos especializados. Su nombre y su legado permanecen casi invisibles para el gran público. Ninguna enciclopedia digital relevante lo menciona, y fuera de medios dedicados a la música andina, su existencia prácticamente desapareció. El trío Tres Generaciones, con todo su talento, es hoy un recuerdo apenas perceptible para quienes se interesan por la música tradicional colombiana. El 25 de febrero de 2025, Rafael Navarro falleció. La causa de su muerte no fue divulgada, y su despedida pasó desapercibida más allá de los medios especializados. Para muchos, su partida significó la pérdida de un guardián de la tradición, alguien que mantuvo viva una forma de música que ya no ocupa un lugar en la memoria colectiva. Sin embargo, entre músicos, estudiantes y amantes de la música andina, su influencia sigue presente. Cada acorde ejecutado con precisión y cada interpretación fiel al estilo clásico recuerda la contribución de Rafael Navarro. Su historia es un ejemplo claro de cómo la dedicación y el talento no siempre se reflejan en reconocimiento masivo. Aunque su nombre se pierda en el tiempo, su música y enseñanzas continúan resonando en quienes se han acercado al género, manteniendo viva la esencia de la tradición andina colombiana. Rafael Navarro deja la puerta abierta para explorar a otro músico de los años 70, cuyo talento también fue reconocido en su época, pero que con el tiempo terminó olvidado por el público general, demostrando una vez más la fragilidad de la memoria musical frente a la modernidad y el olvido. Número 9. Gustavo Quintero. Gustavo Quintero fue un cantante colombiano activo principalmente durante los años 70, dedicado a la música popular y tropical del país. Su voz acompañó fiestas, reuniones y programas de radio locales, y aunque tuvo cierta presencia en listas nostálgicas de emisoras, nunca alcanzó la fama masiva ni la difusión nacional. Su música circuló en vinilos de la época, pero rara vez fue digitalizada o reeditada, lo que contribuyó a que su legado permaneciera limitado a un público reducido y regional. Durante su carrera, Gustavo Quintero se destacó por interpretar ritmos tropicales con alegría y simpatía. Sus canciones reflejaban la tradición de la música bailable colombiana, melodías pegajosas, letras sencillas y la capacidad de conectar con la energía de quienes la escuchaban. A pesar de no figurar en grandes producciones ni festivales nacionales, su talento fue suficiente para mantenerlo activo en la escena musical durante varios años y para que algunos recordaran sus canciones con cariño décadas después. El problema de Gustavo, como el de muchos artistas de su tiempo, fue que su música quedó atrapada en un formato físico que hoy es difícil de encontrar. Sus vinilos son piezas buscadas por coleccionistas, pero fuera de esos nichos, la mayoría del público no lo recuerda. Su nombre aparece de manera esporádica en listas de músicos colombianos olvidados, pero no existe documentación consistente sobre su vida, sus grabaciones completas o su trayectoria personal. Esto convierte a Gustavo en un ejemplo claro de cómo un artista puede existir, tener éxito limitado y desaparecer casi por completo del registro colectivo. Las circunstancias de su muerte y la fecha exacta no están registradas en fuentes digitales. Es imposible trazar un relato claro sobre sus últimos años, y su historia se encuentra fragmentada en recuerdos, vinilos dispersos y menciones muy ocasionales en programas de radio nostálgicos. Aún así, Gustavo Quintero representa una parte de la música colombiana que, aunque desaparecida de los grandes escenarios, dejó su huella en la memoria de quienes vivieron esos años. Su caso muestra que la fama no es el único indicador de talento. Gustavo fue un artista que trabajó, grabó y llegó a un público, aunque su nombre y rostro no quedaran para la posteridad. Sus canciones, aunque escasas en la actualidad, son testimonio de una época de música tropical y popular que hoy muchos jóvenes desconocen, pero que fue parte del paisaje sonoro de Colombia en los 70.
Gustavo Quintero es en definitiva un ejemplo de cómo la historia de la música puede ser efímera. Existen artistas que contribuyeron con su voz y su estilo, pero que no lograron consolidarse en la memoria colectiva. Su música aún puede ser encontrada, interpretada y valorada por quienes decidan explorar más allá de los nombres más conocidos, manteniendo viva la esencia de una era que parecía destinada a desaparecer. Este cierre de capítulo deja el camino abierto para conocer al siguiente artista, otro cantante colombiano de los 70, que aunque tuvo su momento de gloria, terminó perdido en el olvido del gran público, mostrando una vez más cómo la memoria musical puede ser selectiva y cruel. Número 10. Sophie Martínez. Sophie Martínez fue una cantante colombiana activa principalmente entre los años 70 y 80, especializada en balados y canciones románticas que buscaban tocar el corazón de quienes las escuchaban. Entre sus temas más recordados, al menos por quienes tuvieron acceso a emisoras regionales, se encuentra Semilla de Odio, una pieza que refleja la sensibilidad y la emoción características de la música romántica de la época. A diferencia de otros artistas que lograron algún reconocimiento nacional, Sophie Martínez nunca alcanzó proyección más allá de ciertos circuitos regionales. Su voz sonaba en radios locales y en algunos programas modestos, pero nunca llegó a ocupar escenarios importantes ni fue promovida por sellos discográficos de gran alcance. Esto la convirtió en una figura casi invisible, conocida solo por unos pocos y rápidamente olvidada por el público general. Sobre su vida personal y profesional se sabe muy poco. No existen registros confiables de su fecha de nacimiento y tampoco se encuentran datos verificables sobre su muerte o las circunstancias de la misma. La ausencia de documentación digital, de necrológicos o incluso de menciones en colecciones especializadas refleja el grado extremo de olvido que la acompañó, incluso dentro de los círculos de coleccionistas de música colombiana vintage. Sophie Martínez representa uno de los casos más dramáticos de desaparición del recuerdo musical. Su nombre y su obra han sido prácticamente borrados de la memoria colectiva, y hoy solo sobreviven fragmentos de sus canciones escuchadas en emisoras de archivo o en cintas que circulan de manera esporádica entre aficionados. A pesar de ello, quienes llegan a escuchar su voz perciben la delicadeza y la intensidad emocional que imprimía en cada interpretación. Su historia muestra cómo la fama y el talento no siempre coinciden. Sophie trabajó, cantó y dejó huella en un grupo reducido de oyentes, pero el tiempo y la falta de registros contribuyeron a que su legado desapareciera casi por completo. Es un recordatorio de que, en la música, muchos artistas cumplen su misión de transmitir emociones sin que el mundo los recuerde posteriormente. Aunque su voz ya no ocupa espacios en la radio ni aparece en recopilaciones populares, la interpretación de sus canciones en momentos aislados demuestra que la música puede sobrevivir incluso cuando su intérprete ha sido borrado del registro público. Sophie Martínez es la prueba de que existen artistas que permanecen vivos únicamente en la memoria de unos pocos, y cuya obra puede resurgir si alguien decide buscarla. Este capítulo deja la puerta abierta para el siguiente músico colombiano de los 70 que también enfrentó el paso del tiempo y el olvido, mostrando nuevamente cómo incluso aquellos con talento y esfuerzo pueden desaparecer del recuerdo general, aunque su música aún tenga algo que contar. Número 13. José Haik. José Haik nació en la región Caribe de Colombia, en las sabanas que se extienden por Bolívar, Sucre y Córdoba. La fecha exacta de su nacimiento no está registrada, pero desde joven se destacó como acordeonista dentro de la tradición sabanera, un estilo musical ligado a las historias de la vida cotidiana, las fiestas locales y las emociones del pueblo. Su talento se manifestó en interpretaciones que combinaban destreza técnica con sensibilidad, propias de quienes crecen respirando la música de la sabana. Durante los años 70, José Haik se convirtió en un músico activo dentro de la música sabanera y el vallenato regional. Grabó varios discos en formato de acetato, que circulaban principalmente en su región y llegaban a manos de coleccionistas y oyentes locales. Sus interpretaciones eran valoradas por su autenticidad y por mantener viva la tradición de un estilo que, aunque cercano al vallenato, tenía su propia identidad rítmica y melódica. Sin embargo, nunca alcanzó la difusión nacional ni el reconocimiento de los grandes sellos musicales, y su obra permaneció confinada a un público limitado. El recorrido de José Haik muestra la fuerza de los músicos regionales que trabajan lejos de los reflectores. Su música acompañaba celebraciones locales, fiestas patronales y reuniones familiares,
creando recuerdos que permanecen en la memoria de quienes vivieron esos momentos. Cada acorde de su acordeón contaba historias de su tierra, reflejando la vida de las sabanas y el sentir de sus comunidades. José Haig falleció en 2025. La fecha exacta y la causa de su muerte no se registraron, y su desaparición pasó desapercibida para el público general. Su legado, limitado a grabaciones dispersas y a la memoria de su comunidad, refleja la invisibilidad de muchos músicos que, aunque hayan sido importantes en su momento, la falta de documentación y difusión puede condenarlo al olvido. José Haig representa a aquellos artistas que sin fama masiva lograron mantener viva la tradición, dejando una huella invisible pero valiosa dentro de la historia cultural de Colombia. El relato de José Haig prepara el camino para conocer al último de los 14 cantores colombianos de los 70, que, aunque alguna vez brilló en su entorno, terminó perdido en la memoria colectiva, cerrando un capítulo de talento y olvido que refleja la fragilidad del reconocimiento musical frente al paso del tiempo. Número 14. Juan Severiche Vergara. Juan Severiche Vergara nació en la región Caribe colombiana, aunque no se registran datos precisos sobre su nacimiento. Desde joven mostró un talento notable para la composición, especialmente dentro del vallenato y la música tropical que en los años 70 comenzaba a expandirse por todo el país. Su capacidad para crear melodías pegajosas y letras que conectaban con el público lo convirtió en un compositor buscado por intérpretes locales, aunque su nombre permanecía prácticamente desconocido. Severiche logró que sus composiciones fueran interpretadas por grandes músicos de la época. Uno de sus temas más reconocidos es Troyano, grabado por Alfredo Gutiérrez, que se convirtió en un éxito en los escenarios y radios de Colombia. Sin embargo, como ocurre con muchos compositores, su trabajo sobrevivió en la voz y talento de otros, mientras su nombre quedaba ausente de los créditos públicos. Esta paradoja convirtió a Juan Severiche en un ejemplo clásico del compositor invisible. La música que creó fue escuchada, celebrada y recordada, pero él mismo permaneció en el anonimato. Durante su carrera, Severiche escribió diversas piezas que circulaban regionalmente, muchas veces a través de intérpretes que llevaban sus melodías a escenarios y grabaciones. Su talento se reflejaba en la capacidad de crear canciones que podían adaptarse a distintos estilos dentro del vallenato y la música tropical, logrando que sus obras fueran versátiles y apreciadas, aunque sin otorgarle el reconocimiento personal que merecía. Juan Severiche falleció recientemente, aunque no hay registros digitales que documenten la fecha exacta ni la causa de su muerte. Su desaparición del registro público refleja la ironía de su trayectoria. Su música sobrevivió y fue escuchada por miles, mientras su nombre se perdió con el tiempo. La invisibilidad de Severiche pone de relieve un fenómeno común en la música colombiana y mundial, donde los intérpretes suelen recibir el aplauso mientras los compositores permanecen en la sombra. Hoy, su legado se mantiene únicamente a través de sus composiciones, que continúan siendo interpretadas por músicos que quizás ni siquiera conocen la identidad del autor original. Troyano, por ejemplo, sigue siendo una canción conocida, pero pocas personas recuerdan que detrás de esa melodía existió Juan Severiche Vergara, un hombre cuyo talento fue esencial para que la canción existiera, pero que nunca tuvo el crédito público en vida. Su historia es un recordatorio de la fragilidad del reconocimiento en la música. El impacto de un compositor puede ser inmenso, pero si su nombre no se promueve o documenta, corre el riesgo de desaparecer. La contribución de Severiche permanece viva en los acordes y letras que otros cantaron, pero él mismo permanece invisible para la memoria colectiva, atrapado en la paradoja de la creación anónima. Con Juan Severiche Vergara se cierra esta serie de 14 cantores y compositores colombianos de los años 70, artistas que brillaron en su tiempo pero que por distintas razones quedaron olvidados por el gran público. Sus historias muestran que la memoria musical es selectiva y que muchas veces el talento más genuino permanece oculto, esperando ser redescubierto por quienes se detienen a escuchar con atención. Y así llegamos al final de este viaje por los sonidos olvidados de la Colombia de los años 70. Estos 14 cantantes vivieron para la música, dieron lo mejor de sí, y aún así, el tiempo terminó borrándolos de la memoria del mundo. Pero hoy, aquí en este canal, han sido recordados, y eso es lo que importa. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Conocías alguno de estos cantantes? ¿Alguno de ellos te sorprendió? Deja tu comentario aquí abajo, me encanta leer lo que piensan.
Si este video te llegó al corazón, compártelo con alguien que también ame la música de los años 70. Y si aún no estás suscrito al canal, suscríbete ahora y activa la campanita de notificaciones para ser siempre el primero en ver nuestros próximos videos. Hasta la próxima.